mantengan allí y amigos aquí presentes en la Feria Internacional de Bogotá. Es para mí un gran privilegio estar entre ustedes para hablarles el programa divino que Dios tiene para este tiempo en el cual nos encontramos. Y como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4 y verso 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Hoy, en nuestro tiempo, recordemos la ley de Moisés. Tenemos que estar recordando la ley de Moisés. ¿Y por qué debemos recordar la ley de Moisés en nuestro tiempo? Porque en la ley de Moisés está establecido todo el programa que Dios llevará a cabo desde el principio hasta el final. Por eso en las leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés para el pueblo, ahí Dios revela su gran programa divino que Él llevará a cabo en beneficio de todos los seres humanos. Por eso, en este nuestro tiempo tenemos que estar recordando la ley de Moisés para ver en la ley de Moisés, en los estatutos, en las solemnidades que Dios le dio a Moisés para el pueblo, qué cosas se cumplen en nuestro tiempo, lo cual en aquel tiempo viene a ser tipo y figura de las cosas que acontecerán en nuestro tiempo en el programa divino. Dios en el tiempo de Moisés llevó a cabo una obra muy grande, la cual no fue comprendida por las personas de su tiempo en su mayoría. Dios le había dicho a Abraham que su simiente sería peregrina en tierra extraña y que allí servirían a una nación la cual les haría esclavos. Esto lo dijo allá en el capítulo 15 del Génesis, que dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham Dios: ten por cierto que tu descendencia, que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham cientos de años antes de aparecer Moisés en la escena. Y el pueblo hebreo, la descendencia de Abraham, viviendo en la tierra de Israel, tuvo que llegar a la tierra de Egipto por causa de la sequía y de la escasez de alimento que había en la tierra de Israel. Pero allí en Egipto estaba uno de los hermanos de los hijos de Israel. Allí estaba José. José estaba colocado en el gobierno, en el reino de Egipto, en una posición muy importante. Él venía a ser el segundo en el reino del faraón. Por lo tanto, allí el pueblo de Israel, allí la descendencia de Abraham, cuando llegó
tuvo alimento para no perecer, y también le fue dada la tierra que el pueblo de Israel necesitaba. Una tierra en donde había alimento para sus rebaños y alimento también para ellos. Pero ellos estaban allí también conforme a lo que Dios le había dicho a Abraham. Estaban allí para dentro de un lapso de tiempo ellos comenzar la etapa de servidumbre, de esclavitud y de aflicción. Y cuando llegó esa etapa, el pueblo de Israel comenzó a sentir esa aflicción. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa divina, cuando se cumplieron los 400 años, allí el pueblo comenzó a clamar a Dios. Y el pueblo, siendo afligido y clamando a Dios, Dios escuchó el clamor del pueblo hebreo en aflicción en Egipto, y les envió a un hombre, a un profeta, el cual se llamaba Moisés. Por eso cuando Dios apareció en la zarza allá en el monte Sinaí, y Moisés fue para ver por qué la zarza ardía y no se consumía, Dios le habló y le dijo: he oído el clamor de mi pueblo Israel y he descendido para libertarlos. Los he reconocido y he venido para cumplir lo que le dije a Abraham. Vine en estos momentos para libertar con mano fuerte a mi pueblo Israel. Por lo tanto, ve a Egipto y liberta a mi pueblo. Saca a mi pueblo de Egipto y yo iré contigo. Yo estaré contigo y yo pondré en tu boca las palabras que tú debes hablar. Nos preguntamos algunas veces: ¿era Dios o era Moisés el que iba a libertar al pueblo de Israel? Era Dios el que iba a libertar al pueblo de Israel, pero Dios siempre que ha llevado a cabo en esta tierra una labor, una obra, siempre que Dios ha cumplido una promesa, lo ha hecho a través de un ser humano. Por lo tanto, la liberación del pueblo hebreo, el éxodo del pueblo hebreo, sería llevado a cabo por Dios a través de un hombre llamado Moisés. Apareció Moisés en la escena, llegó a Egipto y allí comenzó Dios a obrar. Dios comenzó a revelarle a Moisés lo que debía hablar. Y Moisés hablaba lo que Dios le daba para hablar a medida que Dios se lo iba comunicando a él. ¿Qué había pasado con el pueblo de Egipto para venir un hombre de Dios con la palabra de Dios y traer aquellas plagas sobre el pueblo de Egipto? El pueblo egipcio había llegado a su final. El tiempo del reino gentil de los egipcios había llegado al final. Había llegado a la cuarta generación. Por lo tanto, en la cuarta generación tenemos nosotros que entender que es que Dios llama a juicio a una nación, a un reino o a una generación. Había llegado a esa cuarta generación. Por lo tanto, Dios llamó a juicio a el reino egipcio y trayendo aquellas plagas sobre el reino de Egipto, destruyó ese reino y trayendo el juicio
para aquel reino gentil, también estaba trayendo la bendición para el pueblo de Israel, porque estaba llevando a cabo la liberación, el éxodo que le había prometido a Abraham, y allí él estaría dándole grande riqueza a los hijos de Israel, conforme a la promesa divina hecha cientos de años atrás a Abraham. Pues Dios dijo: luego saldrán con grande riqueza. Cuando el pueblo de Israel salió con grande riqueza. Ahora veamos, vinieron las plagas sobre el reino egipcio, y sobre el pueblo de Israel había bendición, había palabra de Dios, la buena palabra de Dios, la palabra de bendiciones divinas estaba con Israel, y la palabra de juicios divinos estaba sobre el pueblo egipcio. Ambas palabras salían de la boca del mismo profeta, del mismo hombre de Dios, al cual eran comunicadas estas palabras. Era necesario que este hombre de Dios, Moisés, hablara esas palabras para poderse realizar ese programa divino que correspondía a ese tiempo. Ahora, cuando llegó el último juicio divino sobre el pueblo de Israel, o sobre el pueblo de Egipto, también el pueblo de Israel tenía que recibir una palabra de bendición para así escapar de aquel juicio, de aquella plaga que vendría sobre el reino gentil de aquel tiempo. La plaga de la muerte sobre los primogénitos habría de venir a medianoche, y el destructor llegaría a todas las casas y visitaría al primogénito de cada hogar, y el primogénito moriría. Pero para evitar que en medio del pueblo de Israel muriera el primogénito, Dios le dijo a Moisés: en este día, entre las 2 tardes, sacrificaréis un cordero, y la sangre la pondréis sobre los 2 postes y sobre el dintel de la puerta, o sea, sobre el marco, sobre los marcos de la puerta de entrada pondréis esa sangre con un hisopo, y cuando el destructor pase, verá la sangre y no entrará, sino que pasará de largo, y el primogénito que está en cada casa de los hijos de Israel no morirá, sino que seguirá viviendo, aunque el juicio divino caiga sobre la tierra a medianoche, porque tendrán la señal requerida para evitar el juicio divino. Y así aconteció en aquellos días. Todo eso viene a ser tipo y figura de las cosas que acontecerán en este tiempo final. Por lo tanto, es menester que nosotros estemos recordando la ley de Moisés, el siervo de Dios, recordando su ley y sus estatutos que Dios le dio para todo el pueblo de Israel, porque estas son las cosas que son tipo y figura de las cosas que acontecerán en nuestro tiempo. Es necesario que entendamos claramente estas cosas para así estar apercibidos en este tiempo y poder evitar los juicios que han de venir sobre la tierra en este tiempo final. Es como fue también en los tiempos de Noé y como fue en los días de Jesús de Nazaret.
en los días de Jesús de Nazaret, los que no reconocieron lo que estaba aconteciendo, les aconteció lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 9 y verso 2 en adelante, o verso 1 en adelante, que dice: y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba para esta vuelta al Aquilón, de la puerta de arriba que está vuelta al Aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el cual tenía en su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzo, que tenía en su cintura la escribanía de escribano, y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros varones dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, en pos del varón vestido de lienzo, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Así aconteció después del ministerio del Señor Jesucristo. El varón vestido de lienzos es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba en Jesús de Nazaret. Por eso él dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Y continuó enumerando las cosas para las cuales él había sido ungido con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y luego de concluir la lectura del profeta Isaías, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Se había cumplido esa promesa divina. El varón vestido de lienzos estaba allí presente en carne humana. Y luego, cuando concluyó la labor que estaba haciendo a través de Jesús aquí en la tierra en carne humana, ascendió a los cielos Jesús de Nazaret. Y luego el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo, y fueron sellados los que habían de escapar de aquellos juicios que vendrían sobre Jerusalén, como había dicho el Señor Jesucristo cuando lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti.
cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste. Mas hoy está encubierto de tus ojos lo que toca a tu paz. Está encubierto de tus ojos, pero si tan solo tú supieras lo que toca a tu paz, pero está encubierto de tus ojos. Por lo tanto, vendrán y te cercarán. Y comenzó a enumerar los juicios que vendrían sobre Jerusalén a causa de no haber conocido la visitación de Dios, por cuanto no conociste la visitación divina, la visitación de Dios, la visitación de Dios en el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho para Israel y para Jerusalén, para aquellos días en los cuales estaba cumpliendo la primera parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. A la mitad de la semana 70, la vida del Mesías le sería quitada. Allí estaba llegando el momento para la vida del Mesías ser quitada, y se estaba llegando el momento de la mitad de la primera parte de la semana 70 de la profecía de Daniel. Y allí Jesús estaba enumerándole los juicios divinos que vendrían sobre Jerusalén y sobre Israel por no haber conocido la visitación de Dios en aquellos días, la visitación de Dios en carne humana, la visitación del varón vestido de lienzo. Era necesario en aquellos días comprender las cosas que estaban aconteciendo, pues conforme a la ley de Moisés, si ellos la recordaban, en la ley de Moisés y en los estatutos y en lo que Dios le dio al pueblo de Israel para guardar, se decía que el pueblo de Israel debía sacrificar un cordero el día de la Pascua. El día 14 se sacrificaría ese cordero, y el pueblo de Israel año tras año sacrificaba en la Pascua ese cordero. Era el cordero pascual. Pero ese estatuto establecido por Dios para el pueblo hebreo estaba señalando algo grande en ese programa divino. Estaba señalando que un día aparecería el equivalente, aparecería el que tomaría el lugar del Cordero Pascual y moriría, sería sacrificado por el pecado de la humanidad, para así quitar el pecado del mundo. Por eso cuando Juan el Bautista presentó al Señor Jesucristo frente al pueblo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús de Nazaret tomaría el lugar del Cordero Pascual. El Señor Jesucristo tomaría también el lugar de la expiación, del Cordero expiatorio por el pecado del pueblo. Pero el pueblo de Israel tenía que comprender que la ley y los estatutos de Moisés no era solamente ley y estatutos, así como ellos pensaban que era todo eso, sino que todo eso representaba algo más que se cumpliría en el programa divino a través de seres humanos que vendrían a vivir a esta tierra para cumplir esos tipos y figuras de la ley y de los estatutos y de las solemnidades
que Moisés le dio al pueblo de Israel. Cuando apareció Jesús, apareció el Cordero Pascual de la ley y de los estatutos que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés. Cuando apareció Jesús, también apareció el sábado de la ley de Moisés. Cuando apareció Jesús, apareció lo que el pueblo necesitaba para hacer perfecto el sacrificio por el pecado de la humanidad. Pues aquellos sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo solamente cubrían el pecado del ser humano, pero no lo podían quitar. Pero tenían la promesa que algún día vendría un cordero que sería un hombre, el Mesías, que quitaría completamente el pecado del ser humano. Y sería hecho un solo sacrificio, nada más que un solo sacrificio con ese cordero para quitar el pecado del ser humano. El pueblo de Israel no comprendió que la ley y los estatutos y solemnidades que Moisés le dio significaban más de lo que ellos pensaban. Pues en la ley, estatutos y solemnidades estaba revelado el programa divino que Dios llevaría a cabo desde el comienzo hasta el final de sus planes y propósitos divinos. Ahí está establecida la trayectoria que Dios tomará para realizar su gran programa con el ser humano. Por lo tanto, en nuestro tiempo tenemos que recordar la ley de Moisés, para así estar apercibidos y recibir el beneficio de el equivalente a la ley y estatutos, preceptos y solemnidades del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, por no haber comprendido esto en los días de Jesús, luego cuando cayó el juicio divino, Jerusalén fue cercada de ejércitos, fue destruida. Jerusalén fue tomada por Tito en el año 70 y el templo fue destruido. Todo eso porque no reconoció el día de la visitación de Dios en carne humana en la persona del Señor Jesucristo. Estaban ciegos al programa divino que estaba desarrollándose en aquellos días. Y por eso el juicio divino vino luego sobre ellos. Porque Jesús dijo: si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es que cuando no se puede creer, cuando no se puede recibir el programa que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive, no se puede entonces recibir la bendición divina que Dios tiene para ese tiempo, para los seres humanos. Y solamente entonces queda una sola cosa: el juicio divino que Dios tiene para ese tiempo, el cual lo reciben todos los que no han recibido el programa divino de bendición que Dios tiene para ese tiempo. Él ha dicho: he aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge la vida, escoge la bendición para que vivas, porque escogiendo la vida, la bendición, es que se puede vivir por toda la eternidad, recibiendo las grandes bendiciones, los grandes beneficios divinos que Él tiene en su programa para los seres humanos.
Así aconteció en los días de Jesús. Por eso el pueblo de Israel ha estado vagando de nación en nación, de país en país. Fueron perseguidos hasta la muerte, comenzando en Jerusalén por Tito Vespasiano, y luego fueron llevados también cautivos a otras naciones, salieron huyendo también a otras naciones, y fueron objeto de persecuciones, de martirios. Encontramos que Hitler, Mussolini, Stalin y otros más los persiguieron hasta la muerte, los odiaron sin saber por qué los odiaban y por qué los perseguían. Era que aquellas palabras que el pueblo hebreo dijo, hablando en el día que pidieron la muerte del Señor Jesús, cuando dijeron, crucifícale, crucifícale, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Y la sangre del justo Jesús fue demandada a través de las edades pasadas, fue demandada de las manos del pueblo hebreo, y por eso el que mata a espada morirá. Ellos pidieron la muerte de Jesús de Nazaret y murieron ellos siendo perseguidos y matados desde el año 70 por Tito de Vespasiano, y luego también por Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores más que los persiguieron hasta la muerte. Ellos no comprenden por qué han sido perseguidos y matados en esa forma. Se sabe que ha sido como un holocausto lo que le ha acontecido al pueblo hebreo, y todavía no lo ha comprendido. Pero muy pronto comprenderán el por qué les ha acontecido todo esto. Es que la sangre del justo Jesús ha sido demandada de la mano de ellos por cuanto pidieron su muerte. Ahora bien, algún día el pueblo hebreo recibirá el milagro más grande que alguna nación puede recibir. Sus ojos espirituales van a ser abiertos y verán todo lo que ha acontecido. Han de entender todo lo que ha pasado. Pero mientras tanto, Dios está tratando con el pueblo gentil, está tratando con los gentiles, y se ha llegado en este tiempo en que vivimos al final del tiempo de los gentiles. Por eso es que el ángel fuerte que desciende del cielo con un librito abierto en su mano derecha, levanta su mano derecha y dice y jura por el que vive por toda la eternidad que el tiempo no será más. El tiempo de los gentiles llega a su fin en estos días en que vivimos. Por lo tanto, es necesario que entendamos el programa de Dios para este tiempo. Nuevamente el varón vestido de lienzo estará sobre la tierra. Es el Espíritu Santo el cual estará manifestándose en esta tierra en carne humana. ¿Para qué? Para llevar a cabo nuevamente lo que llevó a cabo allá en Jerusalén cuando selló en la frente a aquellas personas las cuales no recibieron el juicio divino que cayó sobre Jerusalén. Porque Jesús les dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén cercado de ejércitos, huyan, salgan fuera de Jerusalén, porque ha llegado la hora de la destrucción de Jerusalén. Ahora, en este tiempo final en el cual estamos, a través de la Escritura, en el capítulo 7 de Apocalipsis, encontramos que se ha de repetir el mismo cuadro
porque los juicios divinos han de caer en este tiempo, porque el reino de los gentiles ha llegado a su fin. El reino de los gentiles se encuentra en su cuarta generación, en su cuarta etapa. El reino de los gentiles está compuesto por 4 etapas. La primera etapa, la etapa de la cabeza de oro, de la estatua que vio el rey Nabucodonosor y también el profeta Daniel. Y la primera etapa fue la cabeza de oro, la segunda etapa fue los pechos y los brazos de plata, luego la tercera etapa fue el vientre de bronce y la cuarta etapa es las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. En este tiempo estamos viviendo en la cuarta etapa, que es la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, en la cual el reino de los gentiles llega a su final. El tiempo de los gentiles ha concluido en este tiempo en que vivimos, por lo tanto los juicios divinos caerán sobre la tierra en estos días en que vivimos. Pero antes de caer sobre la tierra, los elegidos, las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, serán sellados en su frente con el sello del Dios viviente para escapar de los juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Por eso en el libro del Apocalipsis encontramos la forma en que los 144,000 hebreos van a ser sellados en este tiempo de juicio que ha de venir. Dice, y después de estas cosas, vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra. Viento es guerras, destrucción, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus, o de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí podemos ver que viene un ángel del nacimiento del sol, que comienza su ministerio para Israel allá en el nacimiento del sol, para sellar a los escogidos de los hijos de Israel, para que así sean sellados antes de caer los juicios divinos sobre la tierra. Y luego miren a esos que han sido sellados, donde son colocados. En el capítulo 14 de Apocalipsis dice: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, que es la iglesia, sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No es que el nombre del Padre Celestial, el nombre eterno, les va a ser escrito literalmente en su frente, sino que ese ángel que sube del nacimiento del sol con el sello de Dios, sella en la frente con la revelación divina, sella en la mente de los 144,000, sella con esa revelación divina a todos esos hebreos que han de recibir la palabra de Dios. Les da a conocer, les revela el nombre eterno de Dios, y entonces lo tienen en la mente, en sus frentes, hablando en términos espirituales. Así también todos los elegidos de entre los gentiles serán sellados en sus frentes por ese mismo ángel mensajero
que es el ángel del Señor Jesucristo, que viene para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias y sellar a todos los elegidos, llamar a todos los elegidos y sellarlos, dándoles a conocer el nombre eterno de Dios, dándoles a conocer el nombre nuevo del Señor Jesucristo, dándoles a conocer el mensaje que corresponde a la nueva dispensación, o sea, la tercera dispensación. Con ese mensaje, con esa revelación, son sellados todos los elegidos en este tiempo final, antes que caigan los juicios divinos sobre el reino de los gentiles, que se encuentra en su cuarta etapa o cuarta generación, en la generación o etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Por tanto, es necesario que estemos recordando la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque en nuestro tiempo se cumplirá lo que fue dado por Moisés allá al pueblo de Israel. Se cumplirá en el programa divino lo que aquello simbolizaba para nosotros en este tiempo. Y será dada al pueblo de Dios la ley de Moisés actualizada conforme al programa de Dios, desde el monte, no Sinaí, sino el monte de Sión. Por eso están en el monte de Sión 144,000 hebreos para recibir la ley de Moisés actualizada. Y también estarán ahí los elegidos de entre los gentiles para recibir la ley de Moisés actualizada. Por lo tanto, recordemos la ley de Moisés, para que así la podamos tener actualizada. La ley de Moisés, sus estatutos, sus solemnidades, todo lo que él trajo para el pueblo hebreo, recordemos eso en nuestro tiempo, porque se ha de materializar, se ha de cumplir, se ha de actualizar en nuestro tiempo, en el programa que Dios tiene para nosotros en estos días finales. Por eso estamos recordando la ley de Moisés, el siervo de Dios, el profeta de Dios, recordando la ley de Moisés. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos radioyentes. Que Dios les bendiga a todos, amigos radioyentes y amigos aquí presentes, y les permita entender y recordar la ley de Moisés, el profeta siervo de Dios. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta ocasión. Ustedes acaban de escuchar al conferencista internacional del Apocalipsis, William Soto Santiago. En esta tarde, a las 6 de la tarde, estaremos en el lugar de reunión, en la calle 79, número 4656, en el barrio Gaitán, aquí en Bogotá. Recuerde